Israel cae en un proceso de estancamiento. Cualquier creyente tiene periodos de estancamiento. Dice que Israel sale de Egipto y está 40 años en el desierto, y con Josué cruzan el Jordán después de dar 40 años vueltas y vueltas y vueltas. Josué es el elegido para entrar en Canaán. En Canaán tuvieron que pelearlo. Allí reparten la tierra. Nunca conquistaron toda la tierra prometida. Y todo lo que no conquistes te va a conquistar a ti. Todo lo que usted no conquiste en su corazón, a través del Espíritu Santo y la palabra, ello te va a conquistar. Si la oración no puede con el pecado, entonces el pecado va a poder con la oración. Uno de los dos tiene que ganar. Nunca conquistaron toda la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Conocemos que es la leche de cantidad de higueras que había y miel de la cantidad de palmeras que había en Canaán. Y allí pues reparten toda la tierra, no logran conquistar toda la tierra, hicieron alianza con los gabaonitas, eso les trajo ruina, murió Josué y el liderazgo se vino abajo. Eso de que yo y mi casa serviremos al Señor, Josué no lo pudo cumplir. Lo intentó, no sabemos por qué, pero no se hizo. Y el pueblo ya tenía su tierra, su parcelita, construyó su casita, estaban bien ubicados, se aburguesaron rápido y empezaron a descuidarse espiritualmente. Y el descuido espiritual es muy fácil. Hay mucho trabajo, muchos afanes, hay que pagar deudas, hipoteca, construcciones. Y Dios levantaba jueces, clamaban a Dios, levantaba un juez, se ordenaban, se ubicaban, moría el juez, otra vez se desubicaban, Dios los perdonaba, los restauraba, pasa un tiempo, otra vez se relajaban, se descuidaban, volvían al pecado y se olvidaban de Dios. Entonces, Jueces capítulo 6 dice que Israel estaba totalmente agobiado, estaba mal, porque los madianitas y los amalecitas estaban robando sus cosechas y estaban pasándolo muy mal. Entonces Dios llama a un hombre, a Gedeón. Igual usted se puede identificar luego con Gedeón en algunas áreas. Jueces capítulo 6 verso 1. Los hijos de Israel, dice, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No era un tiempo más o menos de disciplina, 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los enemigos prevalecen contra nosotros espiritualmente cuando nos descuidamos, dejamos de buscar a Dios, de honrarlo. Ahí los enemigos, el orgullo, la vanagloria, el pecado empieza a apoderarse de nosotros. Mientras servimos a Dios con gozo, alegría, viviendo en santidad y haciendo las cosas en obediencia, esos enemigos Dios los mantiene a raya. Cuando nos descuidamos, nos relajamos, desobedecemos, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, los enemigos espirituales empiezan a funcionar para bajonearnos y disciplinarnos. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se escondían en los montes, en cuevas y en lugares. 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, esperaban, y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Y subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables. Decían que podían ser unos 300.000. Y así venían la tierra para devastarla. 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaban a Jehová. Cuando las cosas se ponían malas, empezaban a clamar a Jehová. ¿Quién eran los madianitas? ¿Quiénes eran los amalecitas? Los madianitas siempre simbolizan pleito, rencillas, contiendas. Los amalecitas son descendientes de Esaú, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, aquel que no le importó venderse, no valoró las cosas de Dios. Entonces esos enemigos, la rencilla, el pleito, la contienda, aquel que no valora las cosas de Dios, empezaron a prevalecer contra el pueblo de Dios. Si tú haces una panorámica a la vida de hoy, no es muy diferente a esta, si te das cuenta. Si uno piensa un poco, recapacita y se ubica, ve cómo está la iglesia en general y quiénes nos están gobernando. Ahí te das cuenta cómo Dios está permitiendo ciertas cosas para que la iglesia se levante, se ubique y haga las cosas que tiene que hacer. Fíjate. Y era un caos. Y empezaron a clamar a Dios, empezaron a darse cuenta de su problema. Y Dios estaba buscando hombres, personas, mujeres, no importa, que se den cuenta de que lejos de Dios hay una tristeza y un abismo para nosotros. Y los enemigos se levantan contra nosotros. Verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, a vuestros papás, a vuestros abuelos. Os saqué de la casa de servidumbre. Clamando 430 años, Dios los saca. Y en la primera dificultad empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Salen en la Pascua, matan un cordero, los dinteles de la puerta, la plaga de los primogénitos, salen en la Pascua corriendo, salen todos y ya cruzan el desierto y está el Mar Rojo. Primera dificultad, empezaron a clamar, empezaron a murmurar. ¿Por qué Dios les había sacado de Egipto si ahora no podían avanzar? Y es un poquito nuestra historia. Cuando nos sale algo mal o no nos gusta, empezamos a quejarnos y a murmurar contra Dios. En este caso era contra Moisés, contra Aarón. O sea, la vida constante nuestra es esa. Primer problema, murmurar, confrontar, desanimarnos, querer volver atrás, echar la culpa a Dios, es que a mí no me parece. Y así estuvieron muchos años, unos 40, ni más ni menos. Y aquí vemos que, fíjate, ¿no? Ya Dios levanta a un hombre y les da palabra. ¿No os acordáis lo que Dios hizo en Egipto? ¿Cómo sacó con mano fuerte? ¿Cómo hizo eso? Qué rápido somos de olvidar las bondades de Dios y qué rápido nos sale la queja, la murmuración, la comparación. Nos sale así como que sin entrenamiento, ¿no? Y de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí estaba el problema. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abierecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Detalle: ¿dónde se pisa la uva?
en un lagar. Fíjate donde se estaba escondiendo en un lagar, ahí donde se prensaba la uva, ahí estaba Gedeón sacudiendo el trigo para esconderlo a los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué contradicción. Gedeón en un lagar escondiendo, venteando el trigo, que eso se hacía en el campo, en un lagar, escondiéndose porque estaba lleno de miedo. Viene palabra de Dios y ¿qué le dice? Todo lo contrario lo que él sentía. A veces nos sentimos así, tristes, bajoneados, ¿no? Que no hacemos bien las cosas, pero viene Dios con una palabra y nos dice todo lo contrario. No, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Valiente yo? Mira cómo estoy, ¿no? Una cosa es cómo te ves tú y otra cosa es cómo te ve Dios. Otra cosa es cómo te ves tú en tu estado de ánimo, en tu problema, y otra cosa es cómo Dios ve después de resolver ese problema. ¿Te das cuenta, no? ¡Qué detalle! Y Gedeón le respondió: ¡ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Como si encima la culpa más o menos es de Dios, ¿no? ¿Y dónde están tus maravillas? Que nuestros papás nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? ¿No te envío yo? Entonces respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Este era boliviano: soy pobre, no puedo, no tengo dinero, ¿no? Cuando nos victimizamos, en esto somos capos también, como Gedeón, ¿no? Gedeón era medio boliviano, medio judío. Se nota, ¿no? Fíjate, ¿no? Lo que dice, ¿no? ¿En cuál estamos? 15, ¿no? Respondió: ay, Señor mío, he aquí mi familia es pobre en Manasés. Hay que ver, ¿no? Soy terriblemente pobre, además. Ay, no voy a poder. Y yo encima soy el menor de la casa de mi padre. Encima de que soy pobre, de una tribu pobre, soy el menor de todos los hermanos. Ya para dar más pena era imposible, ¿no? Pondría la cara también. Ay, soy muy pobre, no puedo. Pondría más con gestos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Te acuerdas, no? Esos gestos que pones ahí, las muecas, doblas la cabeza y eso, ¿no? Pues así era un poco Gedeón, si te das cuenta, ¿no? Y fíjate, ¿no? Jehová le dijo: mira, Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: a ver, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Vemos aquí claramente en la palabra de Dios a este hombre Gedeón, que Dios está buscando hombres y mujeres claramente que crean en su palabra. A Lázaro le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Cómo pude escuchar a Lázaro si estaba muerto? Diría, yo uno piensa, ¿no? Lo escuchó perfectamente. Perfectamente. Al paralítico de Betesda le dice: levántate, coge tu lecho y anda. Personas que obedezcan a la palabra. No puedo, no sé, a mí qué me importa, búscate a otro, es muy difícil. De esos ya tenemos muchos en el ejército.
Fíjate, ¿no? Iba con sus discípulos con una tempestad gigantesca y Jesús, viendo el temor que tenían todos, que era normal además, que iban a encallar, y dice a la tempestad: calla y enmudece. O sea, fíjate, hasta la tempestad escucha, tiene oídos. Los muertos le oían. Fíjate, ¿no? Son detalles, ¿no?, que uno va recogiendo. Y allí en una encina, dice, en un árbol, estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderse de los madianitas. Ahí, lagar es una forma de tonel donde se pisaban las uvas, como te decía. Metido en ese lagar, escondido. Y ahí le habla el Señor. Y le dice que es un valiente, que es otra persona de que él piensa que esa persona no es él que está hablando. Y luego le dice: mira las maravillas que he escuchado de mis papás, de mis abuelos, yo no lo estoy viendo. Y tú me estás llamando, ¿cómo voy a hacer? Yo no estoy destinado a hacer cosas grandes. Busca a otro. Mi familia es pobre en Manasés. Manasés es una zona, una tribu olvidada también. Nadie me tiene en cuenta. Los madianitas incluso llegaban a unas 300.000 hombres, su ejército. Soy pobre, el más insignificante de la familia. Además, soy bueno para nada encima. Soy bueno para nada, o sea, se sentía un inútil. Y Dios le dice: le vas a derrotar como un solo hombre. Pero antes de derrotar a los enemigos externos, el primer hombre que tenía que derrotar era Gedeón. Su miedo, su temor, su incapacidad, su incredulidad. Al primer hombre que tenía que matar de verdad era ese Gedeón miedoso. Y para servir a Dios, al primer hombre que tienes que matar es ese viejo hombre miedoso, lleno de temor, que no quiere servir a Dios, que busca excusas. Ese falso Gedeón lo tenía que matar. Dice que él se veía como un ratoncito. Y viene el Señor con una información distinta en el verso 12. Fíjate, ¿no? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Díselo al que tengas al lado. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo se veía Gedeón? Como tú y yo nos vemos muchas veces, pequeños como ratoncitos. ¿Que Dios me va a usar a mí? No creo. Si estoy escondiéndome, si no vivo en santidad, no soy muy obediente, tampoco es muy talentoso. Y mira lo que le dice a Gedeón: detrás de los miedos, traumas, rechazos, rebeldía, debajo de todo eso, esas cosas Dios quiere cambiarlas en nosotros. Primero se sentó debajo de la encina, dice, y el ángel le dice: mira, tu papá, en tu casa de tu papá hay un ídolo en la puerta de tu casa. Su papá era un idólatra, el papá de Gedeón. Dice que en la puerta de su casa, en el mismo hall, ya había allí un ídolo de este tamaño. Y lo primero que tienes que hacer es tumbar el ídolo de tu papá a la entrada de tu casa. Ese becerro que tiene tu papá, ese Baal, tienes que tumbarlo. Y va y tumba el Baal que tiene su papá. Y lo querían apedrear todos. Y su papá dijo: si Baal es Dios, que se defienda. Si ese Baal que tengo, esa estatua es Dios, ya mi hijo lo ha tumbado. Si es Dios, que se defienda. Fíjate, ¿no? Y Gedeón salió, tocó el shofar, que es una convocatoria para ir a la guerra, y empezó a tocar el shofar para que todo el mundo venga a esa convocatoria. Y empezó a salir gente de las cavernas, de las cuevas, de los montes. Todo el mundo que estaba escondido allí, ¿no? Empezó a bajar.
al toque del shofar, ¿no?, que dio Gedeón. Y Gedeón, que era una persona insegura, y este Gedeón, siendo una persona tan débil, tan insegura, tan miedosa, dice que empezaron a bajar, y cuando empezaron a bajar todos, empezaron a mirar a ver qué iban a hacer. Los enemigos, 300.000 personas, los madianitas. Y Gedeón pues quería tener el respaldo de Dios, y pone una prueba a Gedeón. Dios ya le había dicho, pero él es como nosotros, ¿no? El Señor me ha dicho, pero voy a ver si es verdad. El pastor ha dicho, pero yo tengo que orar. Obviamente, ¿no? Está bien que diga el pastor, pero yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que consultar, tengo que mirar. Ya sabes, todo ese lío que haces para nada, ¿no? Todo el Gedeón lo mismo, ¿no? Y dice, Señor, voy a ponerte una prueba. Dice que pone un vellón de lana ahí. Señor, que mañana llueva y que el vellón amanezca seco. Toda la noche lloviendo, y cuando va a mirar el vellón, agarra el vellón y el vellón está seco. Y se da cuenta, Señor, es verdad, tú me estás respaldando. Pero Señor, te voy a poner una segunda prueba. Ese Gedeón se parece a nosotros, ¿no? Y ahora al revés. Que mañana no llueva toda la noche y que el vellón, cuando yo voy a recogerlo a la mañana, esté mojado. Toda la noche no llovió y cuando fue a recoger el vellón estaba mojadísimo. Entonces ya se dio cuenta, el Señor está conmigo. Es verdad. Dios está conmigo. Él me va a ayudar. Esta guerra es suya. Fíjate, ¿no? Y se fue con todos los que bajaron de las cuevas, eran 32.000. Y los enemigos, 300.000 israelitas. 32.000 israelitas con 300.000 madianitas. Fíjate, ¿no? La desproporción, ¿no? Tan grande, ¿no? Y ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago ahora? Parece que ya Gedeón estaba más animado, ¿no? El hombre, ¿no? Ya por lo menos ya somos 32.000. Bueno, a nada, ¿no? Ya somos. Fíjate, a nada. Ya no tenía tanto miedo. Aún así eran pocos. Todavía hay más. Mira, Gedeón, de esos 32.000, los que tengan miedo, echan de menos a su familia, a su trabajo, a su bebé, que van a estar aquí con nostalgia. Diles que vayan hacia atrás, que se vayan a sus casas, que se vayan. Y de 32.000 se volvieron 22.000 para sus casas. Quedaron unos 10.000. Ya eran pocos. Mira, vamos a hacer otra prueba, Gedeón. Llévalos a beber al arroyo, a esos 10.000. Y los que beban con la mano y estén con la lanza y bebiendo en el arroyo con la mano, cojan así, estén bebiendo con la mano y estén con la lanza en otra, a eso los apartas. Los que estén bebiendo ahí, bajan ahí, dejan aquí la lanza, todo, y empiezan a beber con la cabeza abajo, a esos mándalos para casa. Y los que bebieron ahí, con su lanza en la mano, eran 300. Y le dijo, con esos 300 vas a ir a la guerra. Eran 1.000 madianitas por un israelita. Humanamente era imposible ganarlos. Pero ya le dijo, los vas a ganar como si fuera un solo hombre. Y se quedó con 300. Era un suicidio, obviamente, ¿no? Entonces, pero Jehová le habló a Gedeón, vaya sigilosamente y escucha lo que dicen en el campo enemigo. Vayan y miren a ver lo que dicen. Espíanles, vayan a explorar. Y va allí y va a explorar lo que dicen los enemigos. Y
escucha a dos soldados hablando. Y decían uno al otro: mira, soñé esta noche que desde el cielo caía un tremendo pan gigante y caía en medio del campamento. Y destruyó todo el campamento de los madianitas. ¡Wow! Empezaron a tener temor, miedo. Fíjate. Y vienen generales con miles de soldados contra nosotros. Jehová, el Dios de los israelitas, los está respaldando. Y empezaron a escaparse de miedo. Y volvió Gedeón con eso, escuchó todo eso de sus enemigos y organizó a los 300. Venga, vamos, los 300. Tan pocos, diríamos, ¿no? Tan pocos. Sí, con esos pocos. Es que Dios siempre trabaja con pocos, con un remanente, 12 discípulos. Incluso fue rebajando a menos. Fue bajando a menos, hasta que se quedó casi con 0. Salieron huyendo, excepto Juan y su mamá, que se quedaron en la cruz, ¿no? El resto salió corriendo. Con 12 conquistó el mundo. Con 12, con 300 lucharon contra 300.000, 1000 por uno. Fíjate, no es la cantidad. No. Nosotros siempre vemos la cantidad, pero no es tanto la cantidad, es la calidad. Los que quieren obedecer a Dios, los que quieren servir de verdad, los que están dispuestos a tirar hacia adelante. Y les dice: mira, a esos 300 vas a repartirlos en 3 grupos, 100, 100 y 100. Cada uno coge una antorcha encendida en una mano y en la otra mano un cántaro. Y luego echaron la antorcha en el cántaro. Cuando tú echas en el cántaro el aceite, echas la antorcha, eso es como un fuego, es como un cóctel molotov, como si metería gasolina ahí, ¿no? En ese cántaro. Y lo enciendes y era como un fuego. Y dice que en la otra mano vais a llevar el shofar. Rodeen el campamento. Cuando les dé la señal, ustedes van a romper los cántaros ahí y hagan sonar el shofar con todas sus fuerzas. Y el enemigo empezó a pelearse unos contra otros. Y así es, ¿no? Dios hace a los enemigos pelearse unos contra otros. Entre ellos se pelean. Todas las guerras de Israel, incluso las guerras modernas del 67, 1967, las 7 guerras del Yom Kippur, de los 6 días, dicen que las tanquetas de los egipcios, de los sirios, de los iraquíes, etc., se empezaban a pelear unos contra otros también, como Gedeón aquí. Y Gedeón tuvo la victoria y gobernó sobre Israel y le fue bien. Pero ¿qué dice en Jueces capítulo 6, verso 12? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está conmigo, varón esforzado y valiente. Igual tú estás como Gedeón, con miedo, con temor, ahí pensando: bueno, conmigo no creo que cuenten, yo tampoco tengo muchos talentos, no sé mucho de la Biblia, ¿cómo será esto? Así estaba Gedeón también, hasta que Dios le llama la atención y le dice: voy a escogerte a ti. Nadie hubiera escogido a Gedeón, porque ni él estaba dispuesto, ni él se creía eso, que él podía hacerlo. Para que Dios puede escoger al que Él quiera. Y no te va a escoger por lo bueno que eres, o por tus grandes talentos, habilidades, sino te va a escoger porque Dios está viendo un corazón diferente. Y el corazón que vio a Gedeón era un corazón diferente a los demás. Aunque tenía miedo, aunque lo estaba pasando mal, aunque ni él se creía todo eso, Dios veía algo más que nadie veía en Gedeón, ni siquiera lo veía su papá.
Por eso el Espíritu Santo vino siempre a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y viene a enseñarnos todo esto. Por eso Dios y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra muy fuerte en nosotros todavía. Y hay 3 lecciones que debemos aprender en esta vida, como cristianos, desde que has nacido de nuevo hasta que vayamos con el Señor. La primera lección sería cómo respondemos a la voz de Dios. Cuando Dios te habla, ¿cómo usted está respondiendo a esa voz? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa voz? ¿Cómo lo tratamos? Gedeón, cuando escuchó la voz de Dios, le puso pruebas a Dios. 2. Se dio cuenta que Dios estaba con él y avanzó. Cuando venimos a Cristo, muchas veces respondemos positivamente, otros no. Algunos aceptan a Jesucristo como Salvador, como Redentor, pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en sus vidas, empiezan a rechazarlo. Aquí no te metas. Segundo, ¿cómo reaccionamos ante las dificultades y los sufrimientos y la injusticia? Con todo esto, dice que Job no pecó contra Dios con su lengua. Nosotros rápidamente nos quejamos. Por eso, tercera y última pregunta, ¿cómo nos relacionamos con otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos relacionamos? A veces necesitamos más fe para llevarte bien con uno de la congregación que por ejemplo, para sanar a un enfermo. Hace falta más fe para llevarse bien que para sanar a un enfermo de su silla de ruedas. Y las palabras más difíciles de pronunciar es para nosotros: yo estoy equivocado. Esa es la palabra más difícil de pronunciar. Me equivoqué, perdóname. Y la segunda palabra más difícil para nosotros es: usted tiene la razón. 2 palabras difíciles para el cristiano. 2 simples, ¿no? Yo estaba equivocado, usted tiene la razón. A veces el hombre prefiere perder el alma o la vida antes que perder la razón. Cuando uno cree que tiene siempre la razón, pues eso es un gran problema. Yo creo que en el infierno está lleno de personas en tormento porque no se han querido arrepentir. Tengo una opinión propia. Creo que no habría nadie en el infierno si ellos se hubieran arrepentido antes. Y lo que nos hace el arrepentimiento es que la bondad de Dios se acerca a nosotros y la gracia de Dios. A veces el corazón es tan duro que prefiere morir antes que arrepentirse. Entonces vemos que la vida de Gedeón, aunque era un hombre sin mucho futuro, no se veía capaz de hacer nada, pero cuando tú te pones en las manos de Dios, eso es otra cosa. Personas insignificantes. Amén.